Hablar de los fundamentales de ActionScript es hablar de los fundamentales de la programación. Una serie de temas que forman la base de todos los lenguajes de programación. Hablar de cómo almacenar la información usando variables, cómo elegir los tipos de datos correctos para la información que necesitamos almacenar. También sobre el uso de constantes, sobre cómo ejecutar operaciones usando los distintos tipos de operadores, cómo tomar decisiones con el uso de condicionales, cómo ejecutar acciones repetidamente usando loops, cómo separar partes comunes del código en funciones, o incluso saber cómo comentar el código para entenderlo mejor, o entender también lo que es una declaración y lo que es una expresión. Es lo básico, y sin una buena comprensión de estos fundamentales es imposible profundizar o superar el repetir las cosas de modo mecánico. Pero dicho esto, también decir que no vamos a pararnos a verlos en detalle. Para eso ya hay un curso anterior de ActionScript. Es cierto que la versión 3.0 ofrece bastantes novedades, que será lo que iremos viendo, pero de un modo eminentemente práctico y dando por supuesto un entendimiento de estos conocimientos básicos. Sí que veremos muy en detalle objetos y clases, que son la columna vertebral de ActionScript 3.0. Pero vamos a empezar creando desde Flash CS3 pequeños trozos de código totalmente funcionales que al mismo tiempo nos servirán para explicar aspectos concretos y novedades en esta nueva versión de ActionScript. Pero vamos a empezar practicando, porque dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, uno de esos palabras que tanto les gusta a los teóricos, la clave es practicar, nadar. Cuando aprendimos a hablar, nadie nos sentó delante de una pizarra a explicarnos que con la palabra papá o mamá estábamos iniciando un proceso de enseñanza-aprendizaje del habla, un complejo sistema de expresión abstracto desarrollado por la humanidad durante millones de años. Si nos dijeran algo así, seguro que nos habríamos echado a llorar y puede que no nos quedaran ganas de volver a hablar en mucho tiempo. Lo cierto es que a hablar aprendimos oyendo y hablando, practicando y practicando, sin demasiada teoría. Así que vamos a dejarnos de dichos y vayamos a los hechos. Vamos a empezar viendo cómo crear y modificar objetos visuales en pantalla, cómo usarlos desde la biblioteca, cómo convertir clips de películas en botones, cómo dibujar formas o dibujar textos exclusivamente con código ActionScript, y también cómo agrupar conjuntos de objetos formando sprites. Vamos con los clips de película. Cuando tenemos un clip de película en la biblioteca y lo queremos incluir en nuestro proyecto, podemos hacerlo de dos modos. El primero es arrastrar y soltar el clip de película desde el escenario, con lo cual tenemos una instancia del clip de película a la cual le damos un nombre en el inspector de propiedades. Vamos a llamarle, por ejemplo, Mi Alegro. Observa como aquí en la biblioteca tenemos el clip de película de nombre Alegro y ahora creamos una instancia que tiene un nombre distinto, Mi Alegro. Sirve también para cambiar la mentalidad con la que tenemos que entender lo que es programar en un lenguaje totalmente orientado a objetos. Realmente lo que acabamos de hacer ahora es utilizar una clase, la clase Alegro, y crear un objeto de esa clase al cual hemos llamado Mi Alegro. A esta instancia que tenemos en el escenario, a este objeto, ahora para el cual ya tenemos un nombre, mediante el uso de este nombre vamos a poder modificar sus propiedades mediante código ActionScript. En el sistema más sencillo, en la línea de tiempo, abrimos el inspector de acciones pulsando F9 y para modificar la localización del objeto en el escenario, pues sería simplemente utilizar el nombre que le hemos dado, Mi Alegro X, para la localización horizontal. Vamos a poner, por ejemplo, 350, y Mi Alegro Y
y por donde queremos que aparezca, por ejemplo, 250. Se encuentra en el primer fotograma de la línea de tiempo. Si probamos la película, observa cómo aparece localizado en el punto en el que le indicamos mediante código. Si modificamos aquí los valores, observamos cómo inmediatamente cambia también la localización del objeto al que le hemos dado como nombre Mi Alegro. El segundo modo de incluir un clip de película en nuestros proyectos es usando solo código ActionScript. Vamos, para empezar, no lo voy a decir más, pero siempre que hagamos algo nuevo voy a ir guardando un nuevo archivo para que después vayan todos como ejemplo. Este es muy sencillo, pero de todos modos vamos a guardarlo con otro nombre. Guardado con otro nombre, he borrado el código que habíamos escrito en el panel de acciones y vamos a también borrar el objeto, esta instancia, aunque seguimos teniendo el clip de película en la biblioteca. Pues para poder incluir un clip de película dentro de nuestro proyecto, que aparezca en el escenario y utilizando solo código, lo primero que tenemos que hacer es configurar las propiedades de vinculación del clip de película. Para ello lo seleccionamos, por ejemplo, botón derecho y pulsamos aquí en vinculación. Se nos abre aquí la ventana, como vemos, y vamos a pulsar en exportar para ActionScript. Y de nuevo aquí vemos lo que decíamos hace un momento. En el trabajo desde ActionScript 3.0 vamos a estar siempre trabajando con clases y objetos. Ahora, en este momento, cuando pulsamos sobre el clip de película para que nos permita exportarlo a ActionScript, inmediatamente ya nos crea una clase, el propio Flash CS3, que por defecto es el nombre de la clase es el mismo que el clip de película que estamos utilizando. Por determinadas razones, aunque no es obligatorio, hay una tendencia a escribir siempre los nombres de las clases que empiecen por mayúscula. Vamos a seguirla y podemos modificarlo aquí, pero para recordar y sobre todo después para que haya compatibilidades de código, hay esa convención de que los nombres de clases siempre empiezan con mayúsculas. Flash CS3 va a escribirnos el mismo nombre que tiene el clip de película, lo que es muy cómodo, pero vamos a hacer que empiece por mayúscula. Pues simplemente con esto, habiendo creado esta propiedad de vinculación, ya vamos a poder crear nuevas copias de este clip de película, nuevos objetos de esta clase, usando solo ActionScript. Vamos a pulsar a aceptar para empezar. Nos indica que la clase, aunque está aquí, no está creada como tal, no tiene aún ninguna propiedad, pero sin embargo la clase existe. Vamos a pulsar aquí a aceptar. Para poder añadir un nuevo objeto solo con código, vamos a tener que crear una variable, que es la que va a contener la instancia del objeto, y luego tenemos que usar una función addChild, que es la que va a hacer que aparezca en el escenario. Así que de nuevo seleccionamos el primer fotograma, de momento vamos a trabajar así, vamos a pulsar F9 para abrir el panel de acciones y, como decíamos, vamos a empezar por crear una variable, y vamos a llamarle Mi Alegro, como hacíamos antes. Ahora aquí vamos a parar un momento. Cuando terminemos de escribir, solamente son 2 líneas de código, explicaremos algunas cosas y entre ellas vamos a hablar un poco de las variables. Le dije que no íbamos a ver todos los fundamentales, pero sí los cambios y hacer alguna referencia, porque una de las cosas que cambia en esta versión de ActionScript es que para cada variable que creemos tenemos que indicar el tipo de dato que va a alojar, que va a guardar esa variable. Pero el tipo de dato no solamente son a los que estamos acostumbrados, number o string o array, sino que también puede ser una instancia de una clase. Y aquí en este caso nosotros lo que tenemos es creada, hay que poner 2 puntos, tenemos creada una clase a la que hemos llamado Alegro. Pues vamos a crear una variable de nombre Mi Alegro y que va a contener una instancia de un objeto del tipo Alegro, por tanto un dato del tipo Alegro. Y posteriormente, como hacemos para crear cualquier objeto de una clase, la palabra clave new y Alegro, que es la clase que estamos utilizando. Con esto hemos creado, por tanto, una instancia de la clase Alegro. Ahora, para que se nos muestre en el escenario, tenemos que utilizar la función addChild. Y entre paréntesis le ponemos el lugar donde tenemos guardada esa instancia, que recuerda que es la variable Mi Alegro. Por tanto,
mi alegro. Con estas dos líneas de código, sin tener nada en el escenario, como podemos ver aquí, el escenario está totalmente en blanco. Si ahora probamos la película, observa cómo aparece el objeto en el escenario. Y vamos a utilizar estas dos primeras líneas de código para explicar algo de teoría. Vamos a decir lo que son las declaraciones y las expresiones en ActionScript y en cualquier otro lenguaje de programación, y también hablar sobre las variables. Y como decíamos, todo lo que aparece en un lenguaje de programación, en ActionScript incluido, puede ser dividido en declaraciones. Declaraciones que siempre terminan con un punto y coma, que en el caso de ActionScript es lo que se denomina el finalizador de declaración. Aquí tenemos, por tanto, dos declaraciones, pero podrían ser de muchos otros tipos. Por ejemplo, esto sería otro ejemplo de una declaración, o este sería otro ejemplo de una declaración. ¿Qué tienen en común estas declaraciones? Pues aparte de que siempre terminan con un punto y coma, que es el que le va a decir al compilador cuando llegue aquí, que se encuentra ante el final de una declaración, pero también todas las declaraciones forman siempre una instrucción completa para ActionScript. Todas desencadenan una acción por parte del compilador. Y esta primera guarda en una variable de nombre miAlegro una instancia de la clase Alegro. Esta segunda hace que se muestre en pantalla esa instancia. Esta tercera crea una variable de nombre edad, donde guarda un valor de tipo número, un dato de tipo número, y con un valor de 30. Y esta cuarta es también una declaración que lo que hace es mostrar el contenido de esa variable, el dato que tiene esa variable, en pantalla, en este caso en la salida. Por tanto, siempre que hablamos de una declaración, hablamos de una instrucción completa para el compilador, en este caso para el compilador de ActionScript, que aunque en ocasiones puede que no sea obligatorio, siempre debemos de hacerlo como si fuera obligatorio, tiene que acabar con un punto y coma. Junto con el término declaración, se usa también en todos los lenguajes de programación el término expresión. Cuando se habla de expresiones ya no hablamos de una instrucción completa como es la declaración, sino que se trata de un valor de valores que pueden ser evaluados. Aquí, por ejemplo, 30 sería un ejemplo de una expresión que va a ser añadida, guardada en la variable edad. Pero del mismo modo, exactamente sería una expresión y exactamente con el mismo resultado, si pusiéramos de este modo, number igual a 20 más 10. Este 30 es una expresión y este 20 más 10 también es una expresión, que serán evaluadas por el compilador y que en este caso el resultado va a ser exactamente el mismo. Por tanto, a diferencia de lo que ocurre con las declaraciones, las expresiones no son una instrucción completa, sino que son valores que pueden ser evaluados y reducidos a un único valor que después puede guardarse en otra parte de la expresión. Dependiendo del tipo de expresiones que estemos utilizando, pueden tener, como aquí en este caso, dos partes o pueden tener una sola. Pero podemos también, con estas dos únicas líneas de código que hemos creado hasta ahora, hablar de las variables, que seguro que ya sabes que se tratan de contenedores que tienen un nombre y en ese contenedor podemos guardar cualquier tipo de información que podremos usar posteriormente a lo largo del programa. El tipo de información que podemos almacenar es lo que se conoce como tipo de dato y tenemos que asignar el tipo de dato cuando creamos o definimos una variable. Aquí tenemos dentro de esta línea de código, dentro de esta declaración, un ejemplo de creación de una variable, de asignación de un tipo de dato, que en este caso es un objeto de la clase Alegro, y a su vez también ya lo que hacemos aquí es indicarle qué es lo que tiene que guardar, que en este caso es una instancia de esa clase. Pero lo podemos ver de entrada con un ejemplo más sencillo, por ejemplo, var título libro string.
Como vemos, empezamos con la palabra clave var, que es la que le dice a ActionScript que vamos a crear una nueva variable. A continuación, el nombre o el identificador de la variable, que en este caso es título libro. Y título libro tiene que ser siempre un nombre único, no lo podemos poner en otro sitio. Y recuerda que ActionScript es case sensitive, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, podríamos crear otra variable que se llamara título libro todo mayúsculas, por ejemplo, y sería distinta una de otra. Recuerda eso, que es importante también tenerlo en cuenta. Y por último, como vemos aquí, tenemos que indicar también el tipo de datos que vamos a guardar en la variable, que en este caso es string, y que va separado del nombre de la variable por 2 puntos. Pseudocódigo, con esto lo que le estamos diciendo a ActionScript es que cree una variable de nombre título libro y en la cual vamos a guardar datos de tipo string. Pero de momento no hemos guardado nada, simplemente hemos definido, hemos creado la variable. Diferencia respecto a otras versiones es que hay que indicar el tipo de datos que se va a guardar en esa variable. Una vez definida la variable, en cualquier momento podemos guardar, almacenar dentro de la variable información de tipo string. Podemos hacerlo bien utilizando el nombre de la variable, título libro, igual, indicando el string que queremos aplicarle. La Ilíada, por ejemplo. Pero también, al mismo tiempo que definimos la variable de modo más rápido, podemos también ya asignarle un valor. Cambiamos esta declaración. Haríamos en este caso var título libro string igual, y simplemente ponemos esta otra parte de aquí. Sería también totalmente válido este otro modo, en el cual definimos si ya le asignamos, le almacenamos un valor de tipo string, desde luego, como aquí se indica. Si quieres o necesitas profundizar más en los temas tanto de declaraciones, expresiones como variables o constantes, en el curso de ActionScript que ya desenvolvimos hace unos años, lo tienes explicado en detalle y prácticamente todo sigue siendo totalmente aplicable a esta versión actual de ActionScript. De momento, con lo que tenemos, como vemos aquí, nos aparece la imagen en pantalla. Aparece, como no le hemos indicado la localización, aparece aquí en la esquina superior izquierda. Esto, vamos un momento a volver a la biblioteca. Observa cómo el punto de anclaje aparece en la parte superior izquierda. Aquí es el punto 00, XEI 00, porque no le hemos indicado ningún valor. Pero desde luego esto también podemos hacerlo en código, ya lo hacíamos antes y ahora podemos seguir haciéndolo. Vamos a indicarle unos valores X e Y y podemos configurar más propiedades para el objeto. Simplemente con el nombre de la instancia, con el nombre del objeto y la propiedad que queremos aplicarle. Alegro X, y le damos un valor el que queramos, por ejemplo 300, pues lo que queramos, 150 por ejemplo. Vamos así. Observa como ahora aparece siempre con respecto al punto donde está el centro de gravedad. Hay más propiedades que podemos seguir añadiendo, por ejemplo rotation, si queremos rotarlo. Vamos a darle, por ejemplo, un valor de 15 y vemos cómo aparece ahora rotada la figura. Podríamos aplicarle muchas otras propiedades, hablaremos sobre ello muchas veces a lo largo del curso, y también veremos que es muy importante para trabajar con ActionScript, con Flash CS3 en general, cómo podemos en cualquier momento acudir a la documentación y buscar allí las distintas propiedades que podemos aplicar a cualquier objeto. Parecer mucho código y mucho trabajo simplemente para tener una imagen en pantalla. Vamos a ver, sin embargo, cómo el ActionScript, los códigos de programación, nos permiten quitar mucho más rendimiento. En este caso nos va a servir también para ver cómo trabajar con un loop for, y hablaremos también un poco sobre los loops. Vamos a ver cómo con 7 líneas de código podemos crear el número de copias que queramos del Allegro.
En este caso vamos a crear 10 copias, por ejemplo, con localizaciones horizontales que se irán desplazando unos cuantos píxeles de izquierda a derecha. Y también escalaremos las imágenes para que aparezcan en un tamaño al 50% del tamaño original. Vamos a empezar por borrar este código y vamos a crear un loop for. Y como siempre en un loop de este tipo tenemos que indicar para empezar un inicializador, que vamos a hacerlo i igual a 0, una condición, que vamos a crear 10 muñecos, por tanto vamos a poner i menor de 10, y una acción que será ir aumentando, incrementando i en 1 cada vez que haga loop, por lo tanto i más más. Ahora, como antes, vamos a crear una instancia de la clase Allegro. Creamos una variable Allegro, el tipo va a ser Allegro y dentro guardamos la instancia de la clase Allegro como hacíamos antes. Ahora vamos a darle una localización X que queremos que sea distinta para cada una de las instancias que nos va a crear el loop, que van a ser 10. Para ello lo hacemos utilizando el operador aritmético multiplicar. Multiplicamos 50 por i, que en cada caso irá cambiando a medida que vaya haciendo loop, más 50 para que no aparezcan uno encima de otro. Con lo cual ya haremos que se creen 10, pero que no aparezcan en la misma posición, sino que se vayan moviendo de izquierda a derecha 50 píxeles cada uno que vaya apareciendo. En la localización vertical le vamos a dar a todos una misma localización. Por ejemplo, vamos a poner 300. Y como decíamos, también vamos a escalar la imagen para que aparezca al 50%, si no sería demasiado grande. Para ello, de nuevo, utilizamos una propiedad que es scale, x para horizontal e y para vertical, y para el 50% punto 5 ya nos vale. Y hacemos lo mismo para Allegro, scale y igual a 5. Y ahora solo nos queda hacer que se muestre en pantalla mediante el uso de addChild, como ya hicimos antes, y cerramos las llaves del loop for. En este caso, en la escritura, un error muy visible. Una de las cosas buenas que tiene el panel de acciones de ActionScript es que nos ayuda mucho a escribir código. En este caso, new, desde luego, es con minúscula, y además tiene que aparecer en azul porque es una palabra clave, y por tanto recuerda que también cuando vayamos escribiendo que podemos siempre pulsar aquí para que revise la sintaxis. En este caso ahora no contiene errores. Si probamos la película, observa cómo nos aparecen las imágenes al 50% y repetidas 10 veces desde la localización que indicamos. Podemos ver en estas líneas de código el uso de un operador aritmético. Podemos ver también el uso de un operador unario, que aquí vemos que solo tiene un operando, y podemos ver el uso de un loop for con el iniciador, la condición y la acción. De nuevo, en esto es exactamente igual a como eran anteriores versiones. Puedes ver todo en profundidad, los loops, tanto el for como el while como el do while, en el curso de ActionScript, y desde luego también lo mismo respecto a los operadores. Podemos sin ningún cambio copiar y pegar el código que habíamos creado antes para que se viera una única imagen, añadirlo, vamos a guardarlo con otro nombre. Y si ahora lo vemos de nuevo, se lo aparece tanto la imagen grande como las 10 del loop a un tamaño del 50%. Podemos también crear botones usando solo ActionScript. Pueden ser hechos bien desde clip de películas, que convertimos en botones, o desde símbolos botón que estén almacenados en la biblioteca.
Para poder convertir un clip de película en un botón que sea pulsable, lo único que tenemos que hacer es asignarle un listener, un oyente, aunque creo que en castellano quedaría mucho mejor como traducción, un vigilante. Usando ese listener le vamos a permitir al clip de película que acepte eventos, y en este caso será un evento de clic del ratón cuando se pulse sobre el clip de película. Seguimos teniendo en la biblioteca el clip de película. Vamos a colocarlo escribiendo solo código. Vamos a poner una instancia en el escenario. No estaría nada mal que intentaras hacerlo por tu cuenta, parando el vídeo y repitiendo el proceso que hemos hecho hace un momento. Vamos a borrar el código que teníamos de antes y para empezar vamos a definir la variable a la que llamamos por ejemplo mi alegro y que va a ser del tipo alegro, que recuerda que es la clase del clip de película que tenemos en la biblioteca. Y ahora para crear una nueva instancia, la palabra clave new alegro. Ahora ya tenemos guardado una variable de nombre mi alegro, esa instancia de la clase. Vamos ahora a utilizar las propiedades X e Y para colocarlo en el escenario, en cualquier punto, ahí pues donde prefieras. Y por último vamos a utilizar a child para colocarlo en el escenario. Tal como está lo probamos, de momento tenemos simplemente esa instancia del objeto en pantalla como ya habíamos hecho antes, nada nuevo. Vamos ahora con el tema de asignarle un listener al clip de película. Y para hacerlo tenemos que utilizar la función addEventListener, funciones que es otro de los temas clave en los fundamentales de cualquier lenguaje de programación. En ActionScript desde luego que también. Las funciones, en la mayoría de los casos, en este es uno de ellos, tienen que recibir una serie de argumentos. Y esta función addEventListener, ahora la escribiremos, recibe al menos dos argumentos. Como decimos, de este modo creamos un listener, que decía antes que podemos considerarlo como un vigilante, que está vigilando a ver cuando pasa algo. Pues el primer argumento que tenemos que indicarle es que es ese algo que tiene que pasar, cuál es el evento, que en este caso será cuando se pulse con el clic del ratón. Ese es el primer argumento que tenemos que indicarle. Un segundo argumento obligatorio es indicarle qué hacer, qué acción llevar a cabo cuando el evento tiene lugar. En general, esa acción suele ser una nueva función que tenemos que definir y donde indicamos qué es lo que queremos que ocurra cuando el evento tenga lugar. Así que vamos allá, queremos aplicárselo a mi alegro, la sintaxis de punto, y escribimos la función addEventListener como decíamos. Y ahora como argumentos, el primero de ellos va a ser un moveEvent click, cuando tenga lugar un clic del ratón. Y el segundo argumento que tenemos que indicar es que queremos que ocurra la acción. Como decíamos, que en este caso es el nombre de una función que crearemos en un momento. Vamos a llamarle, por ejemplo, pulsar alegro. Con esto hemos creado ese listener que va a estar esperando a que se pulse con el clic del ratón sobre el clip de película. Y cuando se pulse, lo que va a hacer es desencadenar esta función que tenemos ahora que crear. De nuevo vamos a crear una función, de nuevo un tema que si tienes que profundizar en él no tiene cambios sustanciales respecto a anteriores versiones, así que puedes verlo perfectamente en caso de cualquier duda en el anterior curso de ActionScript. Vamos a crear esa función utilizando la palabra clave function y dándole el nombre que le dimos como argumento, pulsar alegro.
De momento vamos a poner solo que lo que tiene que llevar a cabo es un trace que tenga una salida con un mensaje que ponga, por ejemplo, eso que hemos pulsado sobre la imagen. Pero recuerda que en esta parte, igual que simplemente ponemos un trace, aquí es donde iría el cuerpo para cualquier aplicación, cualquier juego que hagas, donde realmente habría que incluir lo que queremos que ocurra cuando pulsemos sobre el clip de película. Así que para empezar, como argumento le tenemos que indicar que es un evento de ratón. De nuevo ya nos está aquí, vemos ya la ayuda, mouse event, y ahora simplemente como contenido, como decía, vamos a incluir un trace con un mensaje, pues por ejemplo, has pulsado sobre la imagen, simplemente para ver el funcionamiento. Nos queda por cerrar las llaves. Bueno, siempre hay que, aquí desde luego, pues este símbolo en lugar de poner el paréntesis de cierres. Recuerda que una de las ventajas de trabajar con el panel de ActionScript es que es realmente magnífica la ayuda que nos ofrece. Siempre podemos comprobar en cualquier momento si tenemos errores en el script, y también podemos darle formato, que es muy importante. Normalmente al ir escribiendo, y más al estar escribiendo y hablando, pues errores de sintaxis son muy comunes, y por tanto la depuración es una obligación siempre. Si lo probamos tal como está, seguimos teniendo la imagen, pero observa como ahora, si nos situamos sobre la imagen y pulsamos, nos aparece la salida con el texto que indicamos. Has pulsado sobre la imagen. Por lo tanto, el listener ha funcionado, y al pulsar desencadena la función que hemos creado. Como vemos de momento, cuando ponemos sobre el clip de película, sigue apareciendo el cursor, no aparece el cursor de botón. Podemos cambiar eso también de modo muy sencillo. Vamos a hacerlo simplemente configurando la propiedad button mode para nuestro clip. Hacemos button mode igual, bueno, a true, y con esto ahora cuando pongamos sobre la imagen, sobre el clip de película, pongamos el cursor, aparecerá como aparece cuando ocurre con un botón, que es como si fuera el dedo. Si lo volvemos a probar, observa como ahora cuando lo ponemos encima cambia y aparece ya como un botón. El resto sigue exactamente igual. Si pulsamos aparecerá, se ejecutará la acción de la función que creamos antes. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido con clips de película. Desde luego podemos hacer lo mismo con instancias de símbolos botón usando ActionScript. Aquí de momento tenemos una imagen. Vamos a convertirla, mejor pulsando desde aquí, en símbolo, y vamos a poner como símbolo botón. Comprueba que aquí esté justo aquí en el centro, y vamos a darle como nombre, por ejemplo, vamos a llamarle botón biblioteca, y aquí como tipo botón, y vamos a pulsar para exportar para ActionScript. Casi mejor de la clase, recuerda que siempre debe empezar con mayúscula. Vamos a poner también el símbolo para que tenga exactamente el mismo nombre, botón biblioteca, y botón biblioteca la clase. Pulsamos aceptar. No encuentra la clase porque simplemente es el nombre, pero ya lo tenemos en la biblioteca, que es lo que queremos, como botón. De momento la instancia que tenemos en pantalla, vamos en el escritorio, vamos a eliminarla. Pues para ahora colocar solo con código una instancia del botón en pantalla es hacer exactamente lo mismo que hicimos con el clip de película, así que no lo vamos a repetir, simplemente pongo el código. Ahí tenemos el código. Hemos creado una variable de nombre mi logo y la hemos situado en el escenario, y creado la instancia con addChild. Si ahora pulsamos, ahí aparece en el lugar en que indicamos. Pero observa como ahora, al ser un botón, sin poner nada más, ya aparece con true en el button mode, ya que este es un botón. Aquí, pues creando fotogramas clave, pulsando F6 para cada uno de ellos, podemos indicar cómo queremos que aparezca el botón
en reposo, por lo tanto como aparece cuando no hay ninguna acción sobre el botón. Cuando colocamos el cursor sobre, aquí cuando lo pulsamos, cuando presionamos, y la zona activa, que es para indicar el área sobre la cual queremos que tenga lugar la acción del botón. Puede ser justo el perímetro del botón o podemos ampliarlo para que sea una parte mayor. Esto es trabajo con botón, que de nuevo sigue siendo como es en Flash prácticamente desde las primeras versiones. Del mismo modo que hicimos con el clip de película, podemos añadirle un listener a el botón. El código sería exactamente el mismo, no vamos tampoco a volver a hacerlo. El código sería como el que aquí vemos, utilizando la función de nuevo addEventListener, pasándole el evento, el clic del ratón, y la función pulsar botón, que aquí creamos simplemente con un trace como antes. Pero con respecto a las funciones hay que indicar que, como con las variables, presentan algún cambio respecto a versiones anteriores de ActionScript. Ahora tenemos que indicar el tipo de retorno de la función. Vemos en este nuevo archivo la sintaxis genérica para la creación de una función, con la palabra clave function seguido por el nombre de la función, que tiene que ser único y cumpliendo los requisitos que ya eran comunes en anteriores versiones de ActionScript. Pero vemos como después del nombre de la función y de los paréntesis, entre los que podría llevar los distintos argumentos, que también presentan alguna diferencia de las que hablaremos después, después de esto tenemos que escribir el tipo de retorno, separado del nombre de nuevo del nombre de la función por dos puntos, como ahí vemos. Cuando hablamos de tipo de retorno nos referimos al tipo de datos que va a devolver la función cuando se ejecute. Puede ser datos de muy distintos tipos o incluso puede ser que no se devuelva nada. El resto, como vemos, sigue siendo la sintaxis característica de las funciones, entre llaves, las distintas declaraciones que se ejecutan cuando llamemos a la función. Recuerda que aquí estamos declarando la función, posteriormente habría que llamarla. Vamos a comentar estas líneas de código para no tener que borrarlas y que quede ahí como la sintaxis genérica para crear una función. Porque ahora vamos a crear una función real para ver esto y explicar alguna cosa más. Vamos a crear una función a la que vamos a llamar contar hasta 10 y que va a hacer exactamente eso, contar hasta 10 utilizando un loop for. Así que empezamos con la palabra clave, el nombre. Vamos a utilizar a lo largo de todo el curso de los distintos sistemas de denominación el que se denomina camello, porque las distintas palabras que puedan formar el nombre, en este caso de una función, la primera de las letras aparece siempre en mayúscula, excepto la primera de todas. La razón de que se haga así y que lo vayamos a seguir es porque es el más utilizado y es el que aparece en muchas clases, por lo tanto, para adaptarnos a esa forma de escribirlo, es también el que vamos a seguir. En este caso no tiene argumentos, pero desde luego siempre hay que poner los paréntesis y después de los paréntesis es donde tenemos que indicar el tipo de retorno. En este caso va a ser void. En un momento explicaremos más esto, pero de momento simplemente creamos la función que va a estar formada por un loop for, dentro del cual vamos a crear una variable. Vamos a poner uint. Con un valor de 1, que es como queremos que empiece a contar. Como ya dijimos en esta versión de ActionScript, a las variables siempre hay que indicar el tipo de dato que va a contener. Tipos de datos que, igual que en versiones anteriores, cuenta con number, string, boolean, etcétera. Pero cuenta también con dos nuevos. En esta nueva versión no solamente hay number, sino que introduce también la posibilidad del tipo de dato integer, que sería simplemente puesto así, int, y también la posibilidad de poner enteros solo positivos, que es uint, que en este caso hace referencia a, en inglés, lo que se llama un signe integer. Así que en este caso aquí lo que le estamos diciendo es que esta variable va a contener un tipo de dato entero positivo. En este caso va a ser números que van a ir del 1 al 10, pero por tanto todos positivos. Pero en cuanto al tipo de datos para variables, son las dos únicas nuevas que aparecen, int y uint. El resto son las que ya había, boolean, como decíamos, string, number se puede seguir usando, etcétera. Y el loop for, pues como siempre, inicialización, condición, que en este caso que sea menor o igual a 10,
que es lo que queremos que haga, que nos cuente hasta 10, y la forma en la que va a ir aumentando el contador, vamos a poner i++, que vaya aumentando en 1 cada vez que se itere el loop. Y ahora en las declaraciones simplemente un trace que nos muestre el valor que vaya teniendo i cada vez que se vaya iterando y que irá aumentando en 1 porque es lo que le indicamos aquí. Por tanto, la función sería simplemente esto. Cerramos las dos llaves que tenemos abiertas. En cualquier momento podemos comprobar si está bien o llevamos algún error de sintaxis, lo cual tampoco sería muy difícil que ocurra. Y ahora tenemos creada la función. Desde luego, para usarla tenemos que llamar a la función, también algo que ya tienes que saber perfectamente. Esto, si probamos, recuerda, de momento estamos trabajando siempre desde la línea de tiempo, pues hace lo que le dijimos, que es mostrar los números del 1 al 10. Hasta aquí nada nuevo. La pregunta es qué hace aquí este void, que sería la diferencia respecto a versiones anteriores, porque aquí este int ya dijimos que es la necesidad de indicar para las variables el tipo de dato. Todas las funciones que utilicemos podemos agruparlas en dos grandes tipos, aquellas que se supone que van a devolver un valor y las que no van a devolver un valor. Esta función que acabamos de crear ahora, contar hasta 10, es un buen ejemplo de lo último. Se trata de una función que simplemente ejecuta una acción cuando es llamada, que es lo que veíamos ahora en pantalla, pero no nos devuelve ningún valor al lugar del código desde donde se llama a esa función, cosa que otras funciones sí que hacen. Pues en esos casos, en los casos de funciones que no van a devolver nada, ningún valor, es en el que tenemos que utilizar void, que es justo por eso el que utilizamos en este ejemplo. Si la función va a devolver algún tipo de datos, aquí tenemos que indicar el tipo de datos que va a devolver, sea el que sea. Pero aparte, desde la función vamos a tener también que introducir algún cambio, porque necesitamos usar la palabra clave return. Por tanto, en la función tendremos que escribir return y datos indicando los datos que va a devolver. Vamos a borrar toda esta parte que tenemos aquí y empezar de nuevo con una función en la que lo veamos mejor. Vamos a crear una función que tome dos strings, nombre y apellidos, y lo convierta en un nombre completo. Muy sencillo, pero que nos sirve para explicar lo que queremos ver. Para empezar, crear las dos variables, nombre, y ahora recuerda, simplemente hay que habituarse que cuando pongamos una variable hay que indicar el tipo de dato que va a contener esa variable. En este caso es un string, y ahora ponemos, ya le damos un contenido, vamos a poner por ejemplo Juan. Y hacemos lo mismo para apellidos, también un string, y también ya le damos un valor, por ejemplo Moreno. Y ahora vamos a crear la función a la que vamos a llamar obtener nombre completo. Y tenemos que indicarle ahora el tipo de dato a devolver, que es un string. Y ahora el contenido va a ser una variable a la que vamos a llamar nombre completo como tipo string, y la hacemos igual a las dos variables que creamos antes, a nombre más apellidos, y vamos a separarlo por un espacio, así que ponemos nombre más, entre comillas, porque en este caso va a ser un string, un espacio, más apellidos. Y ahora es aquí donde, como decíamos, tenemos que utilizar la palabra clave return para indicar lo que va a devolver la función al lugar desde donde se ha llamado. En este caso es el nombre completo, así que ponemos return nombre completo. Así que ahora sí creamos una función que va a devolvernos algo, en este caso el resultado de concatenar dos strings. Si ahora creamos una nueva variable a la que vamos a llamar nombre usuario de tipo string,
y vamos a guardar en esta variable el contenido de llamar a la función obtener nombre completo. Pues con esto, esta función ahora nos devuelve un valor que va a ser el resultado de return y que va a ser guardado, por tanto, en esta variable. Ahora en nombre usuario tenemos guardado el resultado de la ejecución de la función que nos devuelve un valor. Así que si ahora aquí hacemos un trace a nombre de usuario, el resultado que tiene que mostrarnos es el que ha hecho aquí la función y que nos ha devuelto con el return. De vez en cuando comprueba que no llevamos ningún error de sintaxis y si lo probamos tendremos la salida con el resultado devuelto por la función como aquí vemos. Para que esto funcione, desde luego el tipo de retorno que indicamos para la función tiene que ser un string y el tipo de dato para la variable que va a contener el retorno tiene que también ser string. Si aquí pusiéramos, por ejemplo, como tipo number, nos devolvería un error de compilación porque no se puede guardar un dato de tipo string en una variable que está configurada, definida para guardar datos de tipo number. Pero la palabra clave return no tiene por qué aparecer necesariamente al final de una función. Puede ser usada en cualquier momento para salir de la función y que el compilador vuelva al lugar desde donde la función fue llamada. Un ejemplo, si tenemos un condicional dentro de la función que devuelve diferentes datos según la condición que se cumpla, podemos en esos ejemplos tener también múltiples declaraciones return. Esto se usa a menudo cuando ejecutamos comprobaciones para validar antes de ejecutar acciones de la función. Y sirve porque si una declaración return es ejecutada, el resto del código de la función ya no se ejecuta. Con return la función deja de ejecutarse y el compilador vuelve al sitio desde donde la función fue llamada. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo modificando el código que tenemos aquí. Vamos a eliminar los valores que guardamos en las dos variables nombre y apellidos. Dejamos el resto igual, pero ahora vamos a hacer referencia a dos variables que no tienen ningún valor. Si probamos esta película, vemos que en la salida ahora nos aparece null. Esto ocurre porque si llamamos a una variable de tipo string que no tiene valor, este valor se convierte entonces en null. Pero ¿cómo podríamos hacer para que, si eso ocurre, que puede ser que la función nos devuelva un string, en lugar de poner null aparezca un string vacío que no tenga caracteres? Para poder hacerlo vamos a tener que combinar un condicional, una operación booleana y el uso del operador de negación lógica junto con la declaración de retorno. Vamos entonces a modificar el código para ver cómo hacerlo. Vamos dentro de la función, en la primera línea, en las declaraciones, vamos a incluir un condicional en el que compruebe, lo que queremos es comprobar si no existe, por tanto si no tiene ningún valor, bien nombre o bien apellidos, y para eso, aparte del condicional, vamos a utilizar el operador de negación lógico. Por tanto, if, ahora el operador de negación lógica, que es la exclamación hacia abajo. Esto sería si no nombre, si nombre por tanto no tiene ningún valor, o, y en este caso también el operador para or, que recuerda que podemos poner así, y lo mismo para apellidos, o no apellidos. Y lo que queremos, si esto ocurre, si se cumple que bien nombre no tenga ningún valor o apellidos no tenga ningún valor, entonces que nos devuelva, así que ponemos dentro de la condición, return, comillas, comillas, sin ningún espacio, porque queremos que nos devuelva simplemente un string vacío que no contenga nada, ni siquiera comillas. Después de la expresión, la declaración, un punto y coma, y cerramos las llaves de el condicional.
Tal como está con esto, ahora observa que como lo tenemos ahora, están vacíos, por tanto se cumple la condición. Y aquí ahora tenemos dos return, pero se cumple el primero, por tanto en el momento en el que el compilador compruebe que nombre está vacío, inmediatamente va a devolver el string vacío y no va a aparecer null. Pero además, que es lo que queremos también que se vea, que quede claro, es que con esto la función deja de ejecutarse y no va a seguir ejecutándose hacia abajo. Aquí vemos la salida totalmente en blanco porque es el string vacío, pero como no se ejecuta la otra parte, ¿qué haría? Que nos apareciera null. Sin embargo, si volvemos a darle valores a las dos variables, ahora aquí dentro de la función tenemos dos return en lugar de uno. Al tener ahora valores tanto nombre como apellidos, por tanto este condicional no se cumple, la función al leerlo al compilador lo saltará y ejecuta esta otra parte, con lo cual nos muestra en pantalla, lo vemos, el resultado del string Juan Moreno. Pues al final hemos acabado con un poco de teoría. Tener claro con los cambios que hay tanto en variables como en funciones es imprescindible, si no siempre íbamos a ir renqueando a la hora de escribir código. Seguiremos en el próximo vídeo tutorial tanto viendo ejemplos prácticos como hicimos en la primera parte de este vídeo tutorial, como también tocando algún cambio que hay en el modo de escribir código. Por ejemplo, haremos referencia al tema de los parámetros dentro de las funciones. Será en el próximo vídeo tutorial de este curso. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.